Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro módulo Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Los más electorales. Permítanme empezar a compartir mi pantalla para continuar donde nos quedamos el día de ayer. Listo, vean ustedes. Entonces, ayer estábamos hablando de la mediación electoral, ¿verdad? Eh, Hablábamos un poco de la sobrecarga de nuestro sistema de justicia. Decíamos que en términos generales, pues en cuanto a lo que se refiere por ser una justicia electoral pronta y expedita, lo hemos logrado. Sin embargo, pues lo cierto es que sí tenemos una burocracia electoral muy grande, ¿no? Muy robusta. Tenemos una gran cantidad de especialización, de sobreregulación, ¿verdad? Y como les mencionaba el día de ayer, la mayor cantidad de juicios que se presentan son JDCs que provienen de conflictos intrapartidistas. Entonces, ¿cómo concebir la mediación electoral en este contexto mexicano? La mediación en los conflictos se deberá concebir como una cooperación entre los organismos del sistema electoral, partidos políticos y sociedad civil para minorar los riesgos que pueden presentarse durante un proceso electoral. Entonces, vean ustedes, ¿no? Ayer hablábamos de las diferentes actitudes que podemos tener ante el conflicto. Una puede ser la competencia y otra puede ser la cooperación, ¿verdad? Es muy complejo que en la materia electoral podamos exigir la cooperación cuando en sí mismo una competencia, ¿verdad? Un proceso electoral implica una competencia. En muchos casos, pues es una competencia de suma cero, donde alguien va a ganar y alguien va a perder la elección, ¿verdad? Como en la elección presidencial, pues un partido político o coalición o candidatura independiente también puede ser, va a ganar y el resto de los partidos políticos va a perder, ¿no? En ese sentido, como es un juego de suma cero, es muy complejo pedir la cooperación porque pues estamos hablando de una competencia y los partidos, los actores están muy habituados a una actitud extremadamente y sumamente competitiva, ¿verdad? En cambio, si pensamos en la elección de diputaciones, de la Cámara de Diputaciones, pues es un poco más sencillo solicitar la cooperación. ¿En qué sentido? Porque tenemos un sistema mixto electoral en la Cámara de Diputaciones, ¿cierto? 200 diputaciones se eligen por el principio de representación proporcional y 300 por el principio de mayoría relativa. Entonces, hablando de las curules, ¿verdad? De los escaños de la Cámara de Diputaciones, pues un partido no va a ganarlo todo y el resto de los partidos van a perderlo todo, ¿no? No es un juego de suma cero. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar en mayor cooperación, en un mayor interés para que los partidos políticos cooperen con las reglas del juego, porque a todos, absolutamente a todos los que alcancen el 3% de la votación válida emitida, les va a tocar un pedazo del pastel, ¿no? Entonces,
ahí podemos tener mayor oportunidad de exigir cooperación a los partidos políticos. Pero más allá de esa cooperación, esa visión de cooperación y competencia, pensando en lo que es un juego electoral, un proceso electoral, la mediación electoral exige una ética cooperativa, una ética que va más allá del proceso electoral y que justo pues amerita una visión global, una visión, digámoslo así, de Estado, ¿no? Es muy común cuando pensamos en los estadistas, ¿no? No es lo mismo un estadista, un gobernante o mujer gobernante con visión de Estado, que alguien atrapado en la coyuntura, eh, o un gobernante que solo piensa en el contexto de la siguiente elección, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que implica la mediación electoral, una visión de Estado, una visión en donde comprendamos que aunque podamos perder esta elección que viene, la siguiente la podemos ganar, ¿no? Entonces, eso es parte de la democracia, justo reconocer que a veces las fuerzas políticas no me favorecen, pero que el sistema está diseñado para que todos los actores políticos en algún momento puedan ocupar un cargo de elección popular, ¿no? Entonces, ahí es cuando, con esa visión que va más allá de un contexto electoral, es que puede desarrollarse o puede ir naciendo, construyéndose una ética de la cooperación entre los diferentes partidos políticos. Entonces, por eso es que la mediación debe ser vista, ¿no?, como una cooperación no solo entre los partidos políticos, sino también con la sociedad civil y los organismos electorales, ¿no? Las instituciones electorales también deben estar abiertas al diálogo, a la resolución de los conflictos de manera permanente, ¿no? Es una vocación dialógica permanente de las autoridades electorales, ¿no? Los partidos políticos no siempre van a tener esta vocación, es muy complejo, insisto, porque es un proceso electoral, es una competencia, pero hay ideas, hay conceptos que se pueden ir trabajando de manera pedagógica, se necesita mucha pedagogía pública, justo para ir eh, socializando ideas distintas de lo que tendrían que ser las prácticas, las relaciones de negociación en un proceso electoral, para que no todo termine en los tribunales, ¿no? Esa es la idea, que no todo termine en los tribunales, que es el escenario B más favorable. El escenario A es que todo pueda resolverse por el camino de la mediación electoral, con la coparticipación de las autoridades electorales, la sociedad civil, ¿no?, los medios de comunicación. Pero el escenario B es que acudan cuando no es posible llegar a un acuerdo, que acudan justo ante los tribunales electorales, porque cuando no acudimos por los canales institucionales, solo nos queda la violencia, ¿no? La violencia. Entonces, eso es lo que no queremos en un proceso electoral, que los partidos políticos no puedan llegar a acuerdos entre ellos al interior de los partidos políticos y que haya violencia. Violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia en contra de la comunidad LGBTI o los grupos en situación de vulnerabilidad, porque como ustedes saben, a partir de este proceso electoral 2021, por primera vez tuvimos cuotas afirmativas para estos grupos. Pero imagínense lo que ha representado para un partido político conservador como el Partido Acción Nacional, que es un partido muy religioso, por ejemplo, o pues el que ya no es un partido político con registro, el Partido Encuentro Solidario. Imagínense que también es un partido muy conservador, muy religioso,
Entonces, integrar a personas de la comunidad LGBTI, de las disidencias sexuales, pues ha sido un poco problemático, por decirlo menos, para estos partidos políticos. Entonces, pues personas de estas comunidades han dado testimonios de que han sufrido algunas situaciones pues de violencia, ¿no? O de ser ignoradas o de no recibir todos los derechos y prerrogativas de los militantes, ¿no? Entonces, no solamente las mujeres pueden sufrir esta violencia, sino otros grupos en situación de vulnerabilidad. Hay que, evidentemente, analizar cada caso, pero eso es el escenario menos esperado, el que no queremos, ¿no? Eso es el escenario que no queremos, pensando desde la perspectiva política. La perspectiva política justo implica la construcción de escenarios y la perspectiva política implica planear el futuro, que tomemos las acciones, las riendas correspondientes para poder llegar al escenario más deseable. En este caso, en un futuro, que la mediación electoral sea una práctica consistente, cotidiana, permanente en nuestra vida democrática. Evidentemente falta muchísimo, ¿verdad? Porque pues, aún tenemos una cultura, insisto, de la competencia. Entonces, así entendida, la propuesta de mediación no es más que la democratización, vean esto, del conflicto político y electoral, o la solución por medios alternativos y que tendrá un efecto directo en la interrelación e integración institucional en los diferentes ámbitos, alimentando la credibilidad en el sistema electoral, sus organismos electorales y procesos democráticos, los partidos y las instituciones intermedias. Entonces, me gusta muchísimo este concepto que nos proporciona este texto de estrategias y herramientas de intervención en conflictos electorales de el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, que tiene como más conciencia o más desarrollo de la práctica de la mediación electoral. Entonces, la idea es la democratización del conflicto, ¿no? Que todos nos hagamos copartícipes del conflicto, que asumamos la responsabilidad que tenemos para, en un momento dado, negociar, terminar el conflicto, pero también para ser un tercero que pueda un poco, pues, disminuir la posible escalada de violencia. Bueno, pero a ver, esto suena como muy fantástico, muy maravilloso, como si fuéramos Suiza, ¿no? Por decir algo, pero pues sabemos que hay temas, no todos los temas pueden ser objeto de mediación electoral, ¿no? ¿Qué pasa cuando un partido político viola la ley y la constitución? Y, ahí podríamos aplicar mediación electoral. Pues no, ¿verdad? Cuando se trate, evidentemente, de violaciones que incluso deben ser sancionadas e investigadas de oficio por parte de las autoridades electorales, pues no podemos pensar en un escenario de mediación electoral. Entonces, tenemos que tener muy claro que evidentemente cuando estén involucrados violaciones a la ley o violaciones a los derechos político-electorales y todos los derechos humanos vinculados a estos derechos que tutela el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues no podemos hablar de mediación electoral, ¿verdad? Porque pues eso iría en contra del Estado de Derecho, en contra del Estado constitucional democrático de derecho, ¿no? Y la legislación, las normas, las leyes son muy claras. Para quien cometa estas infracciones, debe ser sancionado con A, B y C, ¿no? Entonces, pues ahí está lo problemático del tema de la mediación electoral, que necesitamos ir separando
y tratando de visualizar con toda claridad qué tipo de conflictos, de intereses irreconciliables, aparentemente irreconciliables, podrían ser objeto de mediación electoral. Me gustaría que ustedes vayan pensando en lo que vamos viendo las normas y los casos, los supuestos normativos en los que podemos utilizar la mediación electoral y que ustedes piensen en ejemplos. ¿Qué ejemplos se les ocurre en los que pudiéramos utilizar la mediación electoral? Entonces, ¿qué dice la Constitución Política de los Estados Unidos sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, sobre el tema de la mediación? La Constitución sí habla de los MASC, ¿no? La Constitución en el artículo 17 señala con toda claridad que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal. Ahora, bueno, perdónenme. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Punto. En la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Bueno, vean aquí que la Constitución sí contempla mecanismos alternativos de solución de controversias en términos generales, pero únicamente hace referencia puntual para la materia penal, ¿no? Y señala que las leyes regularán su aplicación y vean este concepto que es fundamental, ¿no? La reparación del daño, ¿verdad? Esto es fundamental. Y bueno, también podría ser esto una idea que podríamos ir trabajando en la materia electoral, porque yo les acabo de decir, ¿no? Que en aquellos casos donde hay una violación a la ley o una vulneración a los derechos políticos, no cabría la mediación, ¿verdad? Pero bueno, hay que también irlo estudiando con cuidado, porque pues en la materia penal, en teoría, tampoco podríamos hablar de mediación cuando pues el derecho penal implica, ¿no? Que se está transgrediendo las normas con tal gravedad que implica una pena de privación de la libertad, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí en la materia penal es que se pueda sancionar a la persona que ha cometido un delito. Son delitos de los que estamos hablando, ¿verdad? De la materia penal, pero ante lo tardado del sistema de justicia, a, que se pueda llegar a, en primer lugar, a una reparación del daño de la víctima, ¿no? Estamos hablando en materia penal en un contexto donde hay delitos, donde hay víctimas y victimarios. Tenemos que enfocar sobre todo el cuidado y la responsabilidad en las víctimas. Las víctimas son las únicas que pueden decidir llegar a un acuerdo reparatorio, ¿verdad? Un acuerdo reparatorio y en donde pues quiten, ¿no? Los cargos que en su caso hubiera en la materia penal. Entonces, pues eso hay que tenerlo con mucho cuidado, pero evidentemente hay delitos que no pueden ser eh, que llegar a un acuerdo de esta naturaleza porque implica, ¿no? La persecución de oficio de las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, similar reflexión es la que debemos de tener en la materia electoral. Cuando estamos hablando de la posible vulneración de derechos político-electorales, debemos de enfocar la atención, la responsabilidad, el cuidado, especialmente en las víctimas. Y que las víctimas sean las que puedan decir en un momento dado que ha sido reparado el daño, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que debemos de cuidar. Recordemos que el JDC es el juicio justo por antonomasia que tutela los derechos políticos y que tiene como finalidad restituir los derechos políticos violados. Pero no solamente eso, el JDC tiene como finalidad la reparación integral del daño en presuntas violaciones a los derechos político-electorales. Entonces, si estamos hablando de que el JDC es el juicio por antonomasia que tutela derechos políticos y es el juicio, ahorita vemos las estadísticas para que vean la diferencia en la presentación y promoción de este medio de impugnación. Si estamos hablando que es el juicio que más se presenta y que viene de conflictos intrapartidistas, entonces, pues son justo, por eso está este módulo, ¿no? En el diplomado de partidos políticos, porque es justo los derechos políticos de la militancia partidista, sobre todo, no es lo único, ojo, pero son sobre todo los derechos políticos de las militancias, de los partidos políticos, los que deben ser tratados con muchísima cautela, ¿no? En el tema de la mediación. Y entonces la militancia, los militantes que presentan estos JDC son los que deben en un momento dado estar satisfechos con el acuerdo que en su caso se llegue, ¿no? En una visión de reparación integral del daño. Entonces, pues bueno, como ustedes ven, no es una materia sencilla porque además sabemos muy poco sobre la justicia intrapartidista, sobre lo que pasa realmente al interior de los partidos políticos, a menos que seamos militantes, ¿verdad? Que estemos durante muchísimos años en la militancia, que conozcamos cómo funcionan sus, sus diferentes órganos, pues podemos saber, ¿no? Pero incluso solo sería saber cómo funciona la lógica de un partido político. Sabemos en teoría cómo funcionan, cómo están estructurados. Tenemos estudios politológicos, ¿no? Desde 1900. Les hablaba de Ostrogorsky, de Robert Michels, de Maurice Duverger, que son los primeros que han estudiado la democracia interna. Y en la vida contemporánea, pues también hay diferentes estudios, pero realmente sabemos muy poco de todos esos acuerdos, negociaciones que se dan de facto al interior de los partidos políticos. Necesitamos estudiarlos más y trabajar justo de la mano con personas militantes. Ayer, por ejemplo, me parece que sucedió algo muy importante. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entabló un convenio de colaboración con Morena, con el partido Morena. Justo ayer estábamos en la Escuela Judicial Electoral, fue Mario Delgado y el responsable de la capacitación de Morena, y firmaron con los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez, un acuerdo de colaboración en materia de capacitación. Entonces, esto me parece muy importante porque justo hay que ir de la mano, ¿no? No solamente en este tema, evidentemente, de la mediación, sino en todos los temas de la cultura democrática, del sistema de medios de impugnación en materia electoral, con los partidos políticos, para comprender de qué manera podemos cooperar en lugar de competir o en lugar de buscar esta conflictividad permanente. Entonces, bueno, la Constitución nos establece con toda... Un momento que tengo un mensaje de la oficina, ¿por qué? Ok. La Constitución, entonces, habla en general de los mecanismos alternativos, están contemplados, ¿no?, en el orden constitucional, pero sobre todo hay un esfuerzo en la Constitución por atender el tema de la materia penal, ¿verdad? Aunque, de acuerdo a lo que hemos estado viendo desde ayer, la justicia cotidiana es la que presenta mayor necesidad, ¿no?, de mediación por la gran cantidad de conflictos, de casos que se presentan y que escalan a la materia electoral, ¿no? Entonces tendríamos necesariamente que cambiar el enfoque incluso desde su reconocimiento constitucional. Bueno, entonces, pues los MAPS, en términos generales, implican una actividad, una práctica
de mediación, de negociación, de arbitraje, ¿no? Son algunos ejemplos de funciones que realiza un tercero imparcial, ¿no? Que va a mediar el conflicto, que va a llegar a alguna negociación, ¿verdad? O que va a ser el árbitro que va a determinar eh, qué le corresponde a cada quien, ¿no? Que va a determinar en un momento dado pues, la pertinencia o no pertinencia de los acuerdos, ¿no? Entonces, el arbitraje, ¿verdad? Pues se utiliza sobre todo en la materia laboral, pero bueno, son ejemplos de las diferentes prácticas que se utilizan actualmente en México en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero no hemos hablado de cuáles son sus ventajas, ¿no? ¿Por qué podríamos convencer a muchos abogados, abogadas que actualmente pues no quieren entrarle al tema? Eh, ¿No? Por un lado, porque no reciben muchos honorarios, pero incluso les podría facilitar la vida, ¿no? Y podrán tener más casos de más si vieran todas estas ventajas, ¿no? Pero también, ¿por qué podemos convencer a los clientes, a las personas de las ventajas de los más frente a un litigio, ¿no? Pues bueno, el primer punto es que la mediación es un proceso no adversarial. ¿Qué significa esto? Que no se va a ver al otro como adversario, ¿no? En términos coloquiales. No implica, entonces, una parte completamente con un conflicto incompatible, ¿no? Lo que les mencionaba también. Vamos a ver que entonces la mediación implica concebir las relaciones entre dos personas como un juego, si lo pensamos desde la teoría de rational choice. Eh, la mediación entonces es un juego de cooperación, ¿no? Donde pueden ganar las dos partes. Es flexible, es voluntario y es pacífico. Esto es bien importante, ¿no? A diferencia de un proceso adversarial, pues bueno, si a mí me denuncian y me citan, me llaman a comparecer o etcétera, pues bueno, yo tengo que ir sí o sí, si me llama un juez o una autoridad. No es voluntario, es justo incluso en contra de mi libertad muchas veces, ¿no? De mi decisión de ir o no ir. Esto es muy importante porque en la mediación, cuando estamos hablando de que es un proceso voluntario, implica que las partes van por convicción propia. ¿Qué es lo que hace que los ciudadanos de una comunidad política cumplan las normas básicas de conducta? Justo es esto, que tengan la convicción propia, la ética sólida de cumplir con las normas básicas de conducta, ¿no? Entonces, en la mediación, el hecho de que sea voluntario, pues, justo aumenta las probabilidades de que los acuerdos sean efectivamente cumplidos, porque estamos hablando de algo mucho más potente que la coacción o la coerción del Estado, que muchas veces podemos evadir esta justicia del Estado, podemos aplicar actos de corrupción para evadir la justicia, ¿no? Hay muchas formas en que se puede evadir incluso la coerción y coacción del Estado, aunque pensamos que la fuerza pública pues es lo más contundente, pues lo cierto es que cuando alguien hace las cosas por convicción, es mucho más potente a cuando nos obligan. Y aquí me acuerdo de algo, de un pasaje bien bello del contrato social de Rousseau, que dice, a mí me pueden poner una pistola en la cabeza y me pueden decir, me pueden obligar a dar mi billetera, ¿no? Mi cartera, el dinero, lo que sea. Pero a mí nadie me puede obligar en mi ser, en mi interior, en mi fuero interno, a creer en algo que no creo, ¿no?
Entonces, por eso es mucho más potente, bueno, en otras palabras lo dice Rousseau de manera más poética, porque la verdad a mí me parece que el contrato social, si no lo han leído directamente, les recomiendo de verdad que lo lean. A mí sí me hace, sí es de mis libros favoritos, con todas las críticas que podamos hacerle a Rousseau, porque Rousseau pues abandonó a sus hijos. Bueno, podemos hablar mal de Rousseau, ¿verdad? No es el caso. Con todas las críticas que podemos hacerle a Rousseau, eh, el contrato social es como una poética de las leyes, del Estado, ¿no? Entonces me gusta muchísimo. Pero justo es esto, el poder de la voluntad es altísimo en la materia de la mediación, porque lo estamos haciendo por convicción. El Estado no me está poniendo una pistola, o me está poniendo esposas, o me está eh, multando, requiriendo, obligando, ¿no? La coerción del Estado no está involucrada, sino que es algo que voy a hacer por convicción, porque quiero terminar con este conflicto, porque creo que es lo mejor. Entonces, pues eso nos garantiza que va a haber cumplimiento de los acuerdos y que no va a tener que estar un aparato del Estado detrás, que no vamos a tener que involucrar a toda la burocracia, todo el papeleo, que como sabemos está rezagado, está eh, no hay, ¿no? No hay oportunidad para todas las personas de acceder a la justicia en un sistema de justicia que está rebasado, ¿no? Bueno, también son menos costosos estos procesos, ¿no? Decíamos, es que los abogados no le quieren entrar porque ganan menos honorarios. Pues sí, pero si pensaran en la cantidad de más que podrían ir resolviendo, porque hay una gran cantidad de asuntos sin atención, pues bueno, a lo mejor podríamos cambiar esta lógica, este pensamiento. Pero pues sí, lo cierto es que son menos costosos porque pues se acaban en un día, en dos, en el tiempo que dure justo el proceso de mediación. O sea, puede durar muy poco. Bueno, puede durar meses también, pero o sea, no necesitamos las audiencias y todo, y cumplir con todas estas etapas de los procesos adversariales. Entonces, son más rápidos, menos costosos y pues, tenemos más alternativas de solución. Generalmente, los jueces, juezas en procesos adversariales tienen soluciones pues muy limitadas acorde con lo que dice la ley, ¿no? Las alternativas pues son reducidas y como les mencionaba, al final del día va a ganar alguien y va a perder alguien. Pero en la mediación, en los MASC, ¿verdad? Hay más alternativas posibles. Una gran cantidad de alternativas porque justo podemos llegar al punto medio en donde los aparentemente intereses incompatibles se vuelven compatibles porque alguien va a ceder algo, pero también la otra parte cede algo, ¿no? Entonces se trata de un ceder, aceptar, así, ¿no? Que pueda ser aceptado por todas las partes. Entonces, no hay soluciones de catálogo de acuerdo a la ley, sino que pueden ser diferentes las alternativas y que las dos partes se van contentas. Eso es lo mejor de todo, que no alguien no va a quedar enojado, que alguien no va a buscar venganza, que alguien no va a tener que ser eh, molestado en actos de molestia por parte del Estado, sino que todo se va a dar de forma cooperativa, de forma voluntaria, por convicción, ¿no? Entonces, eh, el proceso de mediación es más o menos así. Los intervinientes plantean el conflicto, sus preocupaciones, sus pretensiones. Eso también es bien importante porque las partes son escuchadas y tienen la oportunidad de ser completamente honestas, de plantear realmente qué les interesa, qué les preocupa, qué es lo que quieren, ¿no? Cuando esto, pues lo vamos a ver en la justicia cotidiana, muy difícil, ¿no? En la materia electoral hay audiencias con las partes, ¿no? Eh, estos audiencias que se tienen con los diferentes interesados, con las partes, ¿verdad? Pero, pues, los partidos políticos no siempre, los actores van a poder en todos los casos plantearle a los magistrados, magistradas electorales
qué es lo que quieren, qué les preocupa, ¿no? Entonces, estos procesos están más enfocados justo en saber qué necesitan, qué quieren, ¿no? El facilitador delimita la controversia. Esto es bien importante también, por eso pues se necesita muchísima capacitación, que las personas mediadoras se certifiquen adecuadamente, pero que también se capaciten y que pues tienen que tener una serie de cualidades, ¿no? Los mediadores pues no pueden ser parciales, pero tienen que tener también muchísima paciencia, muchísima tolerancia, muchísima apertura para promover el diálogo, ¿verdad? Y ser buenos para delimitar la controversia. Porque muchas veces podemos plantear mal, es como la litis, ¿no? Plantear la litis de los asuntos electorales. ¿Qué es lo que se debe de resolver en un juicio electoral? Y bueno, ahí lo vemos en la sentencia, ¿no? Lo que vamos a resolver es si esto está ajustado a derecho y se hace todo el análisis. Pues también aquí, ¿no? Tiene que tener el mediador, la mediadora, habilidades, un talento especial para poder delimitar con toda claridad la controversia electoral. Las partes dialogan la solución de la controversia, ¿no? Es lo que sigue una vez que se delimita la controversia y se llega al acuerdo reparatorio. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que el artículo tercero constitucional nos habla también de una cultura de la paz, ¿verdad? Eh, la educación, señala el artículo tercero, se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz, ¿no? Esto es importantísimo porque justo la mediación implica, pues, tener interiorizada sólidamente, fuertemente, muy arraigada una cultura de la paz, ¿no? Ayer hablábamos de que es imposible la paz perpetua, pero eh, la diferencia está en cómo asumimos el conflicto, ¿no? Entonces, una cultura de la paz definitivamente puede marcar la diferencia, contrario a una cultura del conflicto, a una cultura de todo el tiempo estar provocando a las partes, ¿no? Una cultura de la provocación, una ética que solo busca el caos, ¿no? Pues, ahorita estaba pensando que les decía esto, pues justo como en la comunicación política electoral hay, ¿no? Tenemos esto de la desinformación, la infodemia, ¿verdad? Que hay personas que con toda intención construyen noticias falsas y buscan desinformar a la ciudadanía, ¿no? Hay personas en nuestra sociedad, en todo el mundo, que buscan permanentemente buscar la polarización, el encono, y esa es la estrategia para poner a las personas a favor o en contra de algo, ¿no? Entonces, la cultura de la paz es contrario completamente a eso, ¿no? Eh, Implica, ¿no? Justo buscar, pues permanentemente el diálogo, la negociación. Sabemos que vamos a estar de repente enojados, peleados o con conflictos, eh, intereses incompatibles, pero la cultura de la paz opta, ¿no? Elige resolverlo siempre a partir de actos pacíficos, como el diálogo, como la negociación, ¿no? Entonces la cultura de la paz es indispensable y pues bueno, es importante tener en cuenta que está pues reconocida como un derecho y como un principio en la Constitución, ¿no? Y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua en el proceso de aprendizaje-enseñanza.
Bueno, pero los estándares internacionales nos hablarán de la mediación. Vamos a ver, ¿no? Pues vean que idea internacional, por ejemplo, en un manual sobre justicia electoral, justo nos habla de que hay tres diferentes mecanismos eh, que resuelven conflictos en materia electoral. Tres diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, son los mecanismos que ofrecen un recurso formal de carácter correctivo, que eso en términos generales pues son los medios de impugnación en materia electoral, los que son de carácter punitivo, como el procedimiento especial sancionador o dentro de la materia penal electoral, ¿no? Los delitos electorales y la persecución de los delitos electorales por parte de la FICEL, que así se denomina ahora, la anterior FEPADE, y los mecanismos de resolución alternativa de conflictos electorales, ¿no? Entonces, los llama en general a los mecanismos de resolución alternativa de conflictos electorales, los llama idea internacional, mecanismo RACE. Entonces, lo que nos dice es que estos pueden funcionar paralelamente a los mecanismos formales de resolución de conflictos electorales o establecerse de manera ad hoc o en circunstancias excepcionales. Permiten que una o más partes en un conflicto inicien un proceso para resolverlo de manera unilateral, bilateral o a través de una tercera persona o entidad. En este último caso, los mecanismos judiciales equivalentes son la conciliación, la mediación y el arbitraje, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante, ¿no? Idea Internacional nos habla de la posibilidad de que no necesariamente estos mecanismos pues estén formalmente regulados en la legislación electoral, sino que pueden ser o se pueden establecer de manera ad hoc, en circunstancias excepcionales, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo, ¿no? Que no necesariamente deben estar regulados, pero pues es una ventaja que estén contemplados en la normativa, ¿no? Como les comentaba el día de ayer, la Ley General de Partidos Políticos establece como una obligación que los partidos políticos deben incluir más en sus estatutos, ¿no? Entonces, pues eso, pues es mejor, ¿no? Porque ya hay una obligación ahí para que se contemplen estos mecanismos, pero los pueden iniciar de manera ad hoc las instituciones electorales, los diferentes organismos al interior de los partidos políticos, la sociedad civil puede promover su uso también, ¿verdad? Para resolver estos conflictos. Y bueno, nos habla de la mediación como un proceso en que las partes en un conflicto recurren a un tercero para que les asista para llegar a un acuerdo a través de un proceso privado, informal y no vinculante. El mediador no está facultado para imponer un acuerdo, pero intenta ayudar a las partes a alcanzar un consenso y acuerdo para resolver el conflicto en términos que resulten mutuamente aceptables. Entonces, se imaginen que de manera similar, ¿no? Estamos aquí imaginando, porque no sucede así necesariamente, pero que de la misma manera que los partidos políticos pueden solicitar al INE que organicen sus procesos electorales, ¿no? Justo cuando hay pues conflictos al interior del partido político, pues que de manera similar, ¿no? Puedan solicitar al INE la intervención a partir de un tercero, ¿no? Que el INE tuviera, o los OPLES tuvieran mediadores certificados o mediadores que justo pudieran ser invitados por los partidos políticos para que ayudaran a resolver algunos de sus conflictos internos, ¿no? Eso podríamos pensar y que no necesariamente tendría que estar establecido con una periodicidad, con una temporalidad, sino que se pueden establecer de manera ad hoc o en circunstancias excepcionales, ¿no?
Bueno, entonces, esto es así, ¿no? Y que, por ejemplo, ahora que hubo este conflicto muy fuerte en la elección interna de Morena, que lo terminó, pues, decidiendo muchas cosas a través de un juicio de medios de impugnación del Tribunal Electoral, pues, que de similar manera, ¿no? Pero sin la necesidad de promover un medio de impugnación, que sea una etapa previa, ¿no? De mediación para poder resolver eh, la manera en que se hacen las elecciones al interior de un partido político, ¿no? Pero bueno, también decíamos que hay temas en los que los mecanismos alternativos pues no pueden ser usados. Los RACE pueden resultar ineficaces cuando el desequilibrio de poder entre las partes en disputa es extremo o cuando una de las partes no coopera con el proceso. Esto nos lo dice con toda claridad Justicia Electoral en el Manual de Idea Internacional. Eh, los mecanismos no funcionan cuando hay una relación de desequilibrio entre las partes. Y esto pues hay que también tenerlo en cuenta, porque es complicado, ¿no? Incluso pensando en el contexto de los partidos políticos, porque el dirigente partidista, pues, y toda la cúpula partidista, pues va a tener muchísimo poder frente a un militante, ¿no? De alguna entidad federativa que no está cerca a la cúpula partidista nacional, por poner un ejemplo. Entonces, muchas veces hay situaciones de muchísimo desequilibrio entre las partes, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de situaciones de violencia o de vulneración fuerte a los derechos políticos. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de la violencia política contra las mujeres en razón de género. La ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política establece con toda claridad que la ley modelo prohíbe explícitamente el uso de la conciliación para la resolución de los delitos de violencia, dejando así la puerta abierta al uso de métodos extrajudiciales cuando se cometan faltas que, eh, que se entiende que podrán ser utilizados cuando la mujer no se encuentre en una situación de desventaja en relación al agresor. Entonces, sobre todo en temas de violencia política contra las mujeres en razón de género, no es recomendable, incluso esta ley modelo interamericana. Bueno, primero les platico un poco el contexto de esta ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Recordemos que el Estado mexicano ratificó desde 1998 la Convención para para eliminar todas las formas de violencia, ¿no? En contra de la mujer, la Convención Belém do Pará. Es mejor conocida como la Convención Belém do Pará, que por cierto fue el primer instrumento internacional en hablar de la violencia en contra de la mujer, de la violencia de género. Fue el primer instrumento internacional en utilizar la palabra violencia, ¿no? Porque con anterioridad la CEDAW, que es la convención dentro del sistema internacional de derechos humanos de la ONU, del sistema universal de derechos humanos, pues hablaba de la discriminación en contra de la mujer, pero la Convención Belém do Pará ya habla específicamente del término de la violencia y es ratificado por el Estado mexicano desde 1998. Entonces, desde 1998 el Estado mexicano tiene la obligación de buscar por todas las formas, medios, políticas a su alcance, la prevención, erradicación, sanción de la violencia de género y también de la violencia política. Lo que pasa es que la violencia política se visibiliza sobre todo a partir de las elecciones de 2014, 2015, en donde pues se constitucionalizó el principio de paridad, ¿verdad? Pero no es que no existiera antes, sino que se visibiliza, ¿no? Se le da un nombre a esta forma de violencia. Pero bueno, el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará justo elaboró esta ley modelo para que todos los estados parte de la Convención Americana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del sistema, ¿no? De la OEA,
de la Organización de Estados Americanos, que todos los estados parte de esta convención, de la Convención Belén du Pará, ¿verdad? Sigan como tengan una orientación de cómo se debe de tratar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, bueno, también esta ley, cabe decirlo, está inspirada en la ley sobre acoso y violencia en contra de las mujeres en política de Bolivia. Bolivia, desde el año 2000, tiene una ley específica sobre este tema, ¿no? Porque muchas mujeres concejalas fueron asesinadas. Juana Guispe fue una activista bien importante en Bolivia que fue asesinada y a partir de eso hacen una ley específica. Entonces, esta ley modelo, pues también retoma muchísimo de la experiencia de Bolivia para promover cómo se debe de tratar este tema por los estados partes de la Convención Belén du Pará. Entonces, el artículo 35 de esta ley modelo, con toda claridad, nos dice que queda prohibido el uso de la conciliación para la resolución de delitos de violencia contra las mujeres en la vida política, ¿no? Aunque, pues aquí hay que decir que se está utilizando la palabra de delitos, ¿no? Y que, pues en la ley modelo sí se hace una distinción entre lo que se conoce como un delito, ¿no? Que es tipificado por el derecho penal electoral y otro tipo de faltas menos graves en contra de las mujeres. Pero aún así, vean que en el preámbulo de la ley se dice con toda la claridad que no se recomienda y se prohíbe explícitamente el uso de la conciliación para la resolución, ¿no?, de los delitos de violencia. Entonces, bueno, es un tema que debe ser tratado con muchísimo cuidado y que únicamente pudiera ser por solicitud de la víctima, ¿no?, la que pudiera optar por un acuerdo reparatorio en su caso. Pero en materia de delitos electorales, y recuerden que la BPG en México pues ya está tipificada desde 2020 como un delito electoral. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado en este tema, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos la mediación electoral? Hablábamos de que el diálogo es fundamental. El diálogo es un proceso incluyente que puede conllevar a un cambio sostenible en la medida que las personas deben desarrollar un sentido de apropiación común del proceso y convertirse en partes interesadas de la identificación de nuevos enfoques para abordar retos comunes, ¿no? El diálogo, comprender qué es el diálogo en realidad, ¿no? O sea, ponernos realmente filosóficos, filosóficas y pensar qué implica el diálogo, a diferencia de un monólogo, ¿verdad?, en donde solamente yo estoy hablando conmigo misma, expresando mis puntos de vista. ¿Qué implica realmente el diálogo? Muchas veces podemos simular un diálogo en donde supuestamente yo puedo escuchar a una persona, pero como dicen, ¿no?, la diferencia entre oír y escuchar, puedo oír a alguien, pero no estar escuchándola realmente. El diálogo lo que implica es desarrollar este sentido de apropiación común del proceso. Implica un poco como vaciar nuestra taza, ¿no? Podemos utilizar esta metáfora, esta analogía, ¿no? Imagínense una taza de té que está llena, que está al tope. Si nosotros intentamos servir el té, simplemente se va a derramar, ¿no? Eso es lo que pasa cuando tenemos la cabeza llena de ideas, que tenemos una predisposición y no queremos realmente escuchar a la otra parte, que pensamos que lo sabemos todo o que tenemos la razón. El diálogo implica eso, vaciar nuestra taza para poder servirnos más té. Entonces, el diálogo implica este proceso de apropiación común del proceso, convertirnos en partes interesadas realmente en la identificación de nuevos enfoques para abordar retos comunes, ¿no? Entonces, insisto, muchas veces, luego incluso lo podemos ver en el Congreso de la Unión, en las cámaras de diputaciones, que muchas veces simulan el diálogo, nada más van a las, ¿no?, a los estrados, a dar sus discursos, pero ya no les interesa dialogar muchas veces porque ya tienen una decisión tomada desde el grupo parlamentario, ¿no?
Entonces, no están realmente interesadas en la identificación de nuevos enfoques. Eso ya se hizo en las comisiones legislativas, ¿no? En su caso, que muchas veces tampoco realmente dialogan en las comisiones legislativas, a veces sí, a veces no. Entonces, es esto, realmente comprometernos con el proceso, identificar nuevos enfoques para abordar retos comunes. Se necesita una actitud de indagación. La actitud de indagación resultará mucho más eficaz para poder establecer relaciones abiertas que adoptar la actitud de quien defiende una causa, ¿no? Y esto pues es bien complejo si estamos hablando de los partidos políticos, pues que tienen idearios muy claros muchas veces o que piensan que deben de tener siempre la razón y que ceder ante otro partido político podría ser visto algo como alguna traición al propio partido político, ¿no? Entonces, pues es muy complejo, realmente hay que reconocer que es complejo el tema de la mediación en materia electoral, pensando en relaciones eh, interpartidarias, no intra, dentro del partido, sino inter, entre diferentes partidos políticos, pero esa es la ética que queremos desarrollar quienes promovemos este tema. Una actitud de indagación, ¿no? Estar abiertos a llegar a otras causas diferentes a las que tradicionalmente defendemos, tener curiosidad por las personas, ¿no? Realmente ser curioso. Esto es bien importante cuando alguien dialoga realmente con una persona, ¿no? Tener curiosidad por su vida, por sus intereses, por lo que quiere, por sus sueños, por sus problemas, ¿no? Tener curiosidad por las personas, escuchar sus historias, mostrar empatía, son formas de conectarse con los demás y tratarlos con respeto. Entonces, esto es bien importante en la mediación y para poder llegar a un acuerdo, pues necesitamos realmente escuchar a los otros y tener empatía, sensibilidad por sus necesidades, ¿verdad? Hacer preguntas, pero no solo para recoger información, sino también para comprender a los demás y aprender de ellos. El objetivo es llevar a las personas hacia un diálogo y no imponerlo, porque también es lo que decíamos, ¿no? Que esto sobre todo se basa en la convicción, en la voluntariedad, no en la imposición. Para imposición, pues nos vamos a un proceso adversarial, nos vamos a la justicia electoral, nos vamos a denunciarlo penalmente. No, aquí es voluntario. Y hacer que las personas expresen la temática que para ellos tiene importancia y alentarlos a enunciar sus aspiraciones, ¿no? Por ello también los mediadores deben de ser sumamente talentosos para poder lograr esto. Y bueno, en una reunión de mediación, pues es bien importante cumplir con algunas cuestiones que pueden ser de forma, pero es aquí cuando la forma es fondo, ¿no? Por ejemplo, ser muy puntuales, comunicar con claridad la propuesta de agenda, la metodología, ¿no? Confirmar la aprobación y aceptación del facilitador. Esto es bien importante porque si las personas no están de acuerdo con el facilitador o la facilitadora, pues va a haber una actitud ahí reactiva, a la defensiva. Entonces, pues es bien importante que las partes aprueben. La persona que va a ser la mediadora debe ser alguien, pues que sea bien vista por las dos partes, ¿no? Definir y comunicar claramente qué rol deben cumplir los diferentes individuos. Si asisten medios de comunicación, hacerlos esperar fuera de la sala y definir el proceso de comunicación con ellos. Sobre el comportamiento del facilitador, hablar por uno mismo, ser conciso, concreto, no aconsejar, no corregirse entre sí, no asistir a otros, ¿no? No actuar como el abogado defensor de una parte, ¿no? Eh, Tampoco aconsejar, ¿no? Poner acuerdos, o sea, esto tiene que ser construido realmente por las partes. Denme un momento porque me está dando todo el sol. Ahí está. Entonces, para abordar temas se debe realizar rueda de intervenciones para proponer acuerdos, buscar el equilibrio en la comunicación de las partes. Si el ambiente es tenso, es conveniente apelar a intermedios, ¿no? Bueno, vamos a hacer un receso, un descanso para aprovechar, ¿no? Y conversar con las partes. En fin, todos estos pues son como recomendaciones que deben de seguirse durante los procesos de mediación.
Entonces, un buen diseño de diálogo aborda cuestiones psicológicas, cuestiones sustanciales y cuestiones procedimentales. Todo debe de ser completamente cuidado, ¿no? El proceso de mediación debe satisfacer las necesidades psicológicas de los participantes, debe de tener propósitos y objetivos establecidos con toda claridad y se debe tener las cuestiones metodológicas o procedimentales también de manera muy claras. Bueno, entonces, esto es un ejemplo, son recomendaciones de cómo se podrían llevar a cabo los procesos de mediación. Pero bueno, ahora sí, espero que hayan pensado en algún ejemplo en que en la materia electoral se puede realizar un proceso de mediación o un proceso de negociación, de diálogo. No sé si alguien quisiera hacer uso de la voz para comentarnos si han pensado en algo. ¿Qué se les ocurre? ¿Algún ejemplo? Hola, ¿qué tal, Laura? Qué gusto saludarte, te escuchamos. Hola, hola maestra. Hola a todos. Bueno, ahorita escuchando toda la plática, obviamente vemos que la cuestión, la mediación es complicada, ¿no? O sea, realmente sí se debe tener una eh, preparación para que se puedan tener buenos resultados, ¿no? Tomando en cuenta todas estas características que nos mencionó en la diapositiva, desde lo psicológico, en fin, ¿no? Bueno, antes quisiera saber, mi comentario va en el sentido de que esta mediación electoral tiene sustento legal, no pero generalmente no la practican, es lo que entiendo, ¿no? Los partidos políticos, o sea, generalmente recurren de inmediato a los medios de impugnación, ¿no? Entonces, si ellos llegan a tener una mediación electoral, sí tiene un sustento, o sea, sí está, ¿cómo le diré? Eh, sí tiene el valor legal, o sea, sí se la tomarían en cuenta si hacen este tipo de mediación, obviamente con facilitadores, sí tendría una validez. Sí, claro, totalmente, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo está regulado en algunos partidos políticos, pero sí, totalmente, ¿no? Si optan por un acuerdo eh, reparador, evidentemente, pues tiene toda la validez, ¿no? Debe ser tomada en cuenta por las autoridades electorales en caso de que escale, ¿no? El conflicto que llegue a Eh, otra instancia. sí, en este caso, como nos comentaba, eh, hay cosas que obviamente no se pueden ir a mediación, ¿no? Hay temas que no, violaciones, por decirlo de alguna manera, no se pueden ir a mediación, se tendrían que ir a los tribunales, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé, algo, el rebase de topes de campaña, por ejemplo, eso sí se tendría que ir al tribunal necesariamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor algún tema de propaganda podría hacerse alguna mediación. ¿O qué tema? Es que ahí sí habría que ver qué temas sí podrían ser tratados por medio de la mediación y que y, y este y poderse conciliar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, me gusta el proceso que estás como realizando, Laura, como de ir descartando eh, qué temas, ¿no? Y por ejemplo, lo dices muy bien, ¿no? En rebase de topes de gasto de campaña, pues definitivamente no podríamos negociar con el partido, bueno, o los partidos, ¿no? Bueno, si tú o sea, no podríamos como hablar de un supuesto de negociación, porque la ley es muy clara, ¿no? Quien rebasa los topes y en un porcentaje específico, pues debe ser sancionado y además se puede anular la elección, ¿verdad? Así Entonces, es. es muy delicado. Pero bueno, está muy bien que nos pongas ejemplos de lo que no, ¿no?
Vamos ahí, ahorita vamos a ir construyendo supuestos donde sí. A ver, ok, gracias. Gracias a ti, Laura. Excelente esta reflexión que nos haces. Está muy bien, ¿no? Pensar. Si no podemos pensar en que sí, al menos podemos pensar en que no. Vamos a escuchar ahora en Ada a Ada. Ada Rosabel. Gracias, buenos días. Una disculpa que no me da internet para tener la cámara. Durante su explicación, maestra, y donde nos pedía reflexionar, me acordaba yo del proceso pasado para renovar la dirigencia interna de Morena, que hubo bastante inconformidad por parte, pues obvio, de las personas que no ganaron. Y recordaba el caso del joven de Gibran Ramírez, que él se retiró o retiró de sus conflictos porque se supo después, ¿verdad? Porque le habían ofrecido, o más bien él dijo, yo me renuncio a mis aspiraciones de seguir compitiendo por la dirigencia, pero permítanme estar a cargo del organismo que se va a encargar de realizar las encuestas para que sea de verdad profesional, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Que este joven se retiró de la contienda y pues no se creó nunca el organismo para las encuestas, mucho menos estuvo a cargo. Desconozco si Morena tiene en sus documentos internos instituida alguna oficina o dependencia de negociación. Se ve que la negociación siempre ocurre, ¿no? Esté o no esté inscrita en los documentos, siempre ocurre, pero se desconoce, como fue este caso que el joven la dio a conocer en su columna y pues porque había sido una falla, digamos, de los grandes de su partido, que no le cumplieron algo que le habían prometido. A mí me entra una inquietud. Lo estamos viendo como parte de este curso, la mediación, pero supongo que una vez que un caso ya está en tribunales, ya está con ustedes, por ejemplo, es porque ya está violado flagrantemente algún derecho, entonces ya no el tribunal no regresa en sus resoluciones, no regresa a este tipo de soluciones, no sugiere ni más, simplemente que aplica la ley, imparte justicia. Gracias. Gracias, Tiada. Es un excelente ejemplo, ¿no? Es un excelente ejemplo que recuerdas, porque muchas veces los conflictos se hacen por eso, ¿no? Que hay dos personas que están compitiendo por algún cargo, puede ser del interior del partido o para competir externamente. Y obviamente los partidos están obligados a seguir sus estatutos, ¿no? Su normativa. Deben de seguir exactamente las reglas que ellos mismos se ponen. Entonces, obviamente, si no están siguiendo las reglas para llevar a cabo un proceso democrático para elección de ciertos cargos, pues ahí evidentemente es difícil pensar en la negociación. Pero pensando, por ejemplo, ¿no? Cuando hay dos personas que están disputándose a lo mejor un cargo en un partido político, a lo mejor puede llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, en esta ocasión, dado que no hay competencia o lo que tú quieras, voy yo y en 3 años vas tú, o tú vas a ser el subsecretario, o tú vas a hacer esto. O sea, esa negociación, ¿no? Justo como la que nos mencionó Ada, de este caso, es un gran ejemplo, ¿no? De cómo se pueden aliviar tensiones e intereses aparentemente incompatibles, ¿no? Y pues sí, tiene toda la razón Ada. Estas negociaciones ocurren permanentemente en los partidos políticos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? No sabemos, porque pues, muchas veces funcionan como una caja negra, los partidos políticos donde no sabemos qué pasa dentro, pero que ya se toman ciertas determinaciones, negociaciones, y ya de repente lo único que vemos es la decisión al final, ¿no? Pero a pesar de que estas negociaciones pasan permanentemente, pues sigue actuando el partido político de manera como una oligarquía, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo. Y esto nos lo dijo Robert Michels desde el siglo pasado, la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Quien habla de organización habla de oligarquía. Esto es una sentencia muy dura, pero muy realista de cómo funciona toda organización, sea la que sea. Como un triángulo, ¿no? Vamos a ver que toda organización, incluso los partidos políticos más democráticos, socialistas, Robert Michel los estudió y nos dijo, todos funcionan de manera vertical, de manera jerarquizada. ¿Por qué? Porque los seres humanos, ¿verdad? Generalmente nos organizamos
las organizaciones sociales al final del día son una, dos, tres, un grupo pequeñito de personas los que toman las decisiones. Eso pasa en todos lados, ¿no? Porque es más fácil, porque es más fácil tomar decisiones cuando nos ponemos de acuerdo entre dos, entre tres personas. Imagínense que ahorita nos tuviéramos que poner de acuerdo las 24 personas que estamos aquí en este grupo para decidir quién es el jefe de grupo, ¿no? Pero que tuviéramos que consultar la opinión de todos a que yo dijera, bueno, va a ser Laura la jefa de grupo. Pues más fácil, ¿no? Si yo lo decido unilateralmente es más fácil. Entonces, los partidos políticos necesitan ganar elecciones, necesitan conservar el registro, necesitan ganar el dinero, tienen ese mandato pragmático. Entonces, aquí es la paradoja en la que nos encontramos sobre la democracia interna de los partidos políticos. Y de esta paradoja nos habla Flavia Freidenberg, que los partidos políticos que son más democráticos en su interior tienen menos probabilidades de ganar elecciones. O sea, vean esta problemática. Entonces, es muy difícil que el partido político realmente quiera ser democrático por sí mismo, como una convicción, y vaya a escuchar a toda la base, ¿no? La base de la pirámide. Entonces, ese es el problema que nos enfrentamos en todos los partidos políticos. La militancia constantemente es violada en sus derechos políticos electorales, sus derechos de militantes. Entonces, pues justo es lo que queremos como promover, que al interior del partido político exista una mediación en lugar de estos conflictos que se dan entre las diferentes tribus. Porque también eso ocurre, ¿no? Que dentro del partido político, al buscar un proceso democrático en su interior, pues se generan pugnas internas, tribus, diferentes grupos que están luchando por obtener un cargo específico al interior del propio partido político, como lo que pasó con Morena, ¿no? Entonces, justo la mediación al interior de un partido político, pues intenta aliviar las tensiones que se generan en las diferentes tribus del partido político y entre la oligarquía partidista y las bases, ¿no? Entonces, de manera horizontal y de manera vertical, ¿no? Entonces, este ejemplo que nos señala Ada, pues es muy interesante, pero es un ejemplo muy bueno, ¿no? Que podría socializarse de manera más contundente al interior de los partidos políticos. Vamos a escuchar ahora a Uciel. Gracias, maestra. Yo, bueno, es comentario y duda también, porque si bien, digamos, con lo que usted acaba de decir es como confirmar alguna de mis dudas, ¿no? En realidad, un partido está acostumbrado a la negociación, ¿no? Sin tanta, a lo mejor sin tanta formalidad como un proceso de mediación, pero en realidad todos los partidos están acostumbrados a negociar entre sí posiciones, cargos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más tangible del tema. Mi pregunta es si existe la posibilidad de algún conflicto entre partidos políticos, porque la democracia intrapartidista pues, se señala, ¿no? Que es al interior del partido, y conflictos como las postulaciones y las candidaturas se pueden mediar justamente con la negociación, ¿no? Pero entre partidos políticos existen los más. Sería esa mi pregunta. Muchas gracias. Pues legalmente no, ¿no? Nuestro sistema electoral, la legislación electoral, no contempla la mediación interpartidaria entre los diferentes partidos, solo la contempla el interior, ¿no? Como decíamos, pues es justo para aliviar la tensión de las tribus partidistas, la tensión y las injusticias que hay de la oligarquía partidista hacia las bases, pero no hay como tal en la ley electoral procesos de mediación interpartidistas, ¿no? Pero sería muy bueno, o sea, también se puede llevar a cabo. En otros países sí ocurre, ¿no? Porque podemos ver, claro, ¿no? Esto es un gran ejemplo que nos pone aquí Ada. Hay mucha negociación entre los partidos cuando van coaligados, ¿no? Y sí hemos visto muchísimas impugnaciones que hay porque pues no se respeta el acuerdo de coalición o etc., ¿no? Entonces, creo que valdría la pena que sí pudiéramos pensar en más, también interpartidistas, ¿no? No solo intra, sino inter. Y bueno, no sé si muchos de ustedes aquí pueden
tener experiencia en los OPLES o en el INE, ustedes saben muy bien cómo funcionan las comisiones y que muchas veces en los trabajos de las comisiones del Consejo General del INE, los partidos políticos ahí se están peleando, ¿no? No, que tú, que no sé qué. Justo también sería muy importante como socializar, hacer visible esos procesos de mediación que pueden realizar las consejeras, los consejeros electorales para llegar a acuerdos. Un ejemplo, pues puede ser la cuestión de los debates, ¿no? Hay debates que ya están definidos claramente en la ley, pero muchas veces hay cuestiones que se deciden en las comisiones internas del Consejo General del INE o en los OPLES, que el partido político A no quiere que sean preguntas leídas o que sea improvisado o no quieren que ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, en lugar de impugnar, ¿no? Porque muchas veces no estamos de acuerdo con las determinaciones de la autoridad electoral y nos vamos a una impugnación, ¿no? Entonces ahí entra un ejemplo, ¿no? De cómo podemos implementar la mediación para que desde el trabajo de las comisiones, en OPLES, en INE, estos intereses incompatibles entre los partidos, pues puedan ser solucionados y que cuestiones que no necesariamente la ley define, pues se pueda negociar, ¿no? A ver, el partido A quiere que la moderadora sea una periodista y el partido B, pues, propone esta periodista, ¿no? Entonces, pues bien, en lugar de que se impugne, ay, que por qué esto fue en contra de la ley, no sé qué, pues bueno, ese sería como un ejemplo, ¿no? De dónde podríamos mediar. Pero sí, definitivamente sí se puede realizar mediación interpartidista, pero pues no está en la ley. Entonces también valdría la pena como trabajar más ese tema. Gracias, Uciel, por traerlo a la discusión. Minerva, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, maestra. Duda y pregunta. Primero, creo que aunque no esté regulada, sí existe la mediación interpartidista. ¿Por qué? Porque en el momento de propaganda electoral, cuando un partido pinta su barda, de repente llega el otro y vuelve a pintar sobre la barda ya pintada. Entre ellos sí arreglan un acuerdo, pero conciliado por el dueño del predio. Entonces, para mí, ese es el mediador. El mediador dice, sí, yo te voy a cobrar 5,000 pesos y pone el PRI o pone el PAN o pone el que le vaya a pagar. En ese sentido, siento que sí hay mediación interpartidista. Por ejemplo, hay un caso, un gobernador del Estado de México, a dedazo, como suele pasar, designa, no doy el nombre, a X persona y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser presidente municipal. La cuestión es que tú no puedes hablar antes de que pase ese suceso. Lo malo para esta persona fue que tomó y en ronda de cantina se le salió y dijo, yo soy el próximo presidente municipal. Eso le echa a perder todo al gobernador y se ve en la necesidad de hacer esa mediación y decirle, ¿sabes qué? Solamente tú y yo sabíamos de esta designación, pues ahora te tengo que eliminar y poner uno nuevo y espérate hasta el otro trienio para que puedas ser tú. Entonces creo que ahí también hubo una mediación. Y mi pregunta es, ¿hay algún catálogo que nos diga qué casos son o no son? Muchísimas gracias, Minerva, por estos excelentes ejemplos, ¿no? Creo que en la informalidad, en la práctica cotidiana, pues, seguramente hay muchos ejemplos, ¿no? Donde están negociando los partidos políticos, pero pues justo la idea, ¿no? Es que sea un tercero, ¿no? El que pueda muchas veces cuando vemos, como este ejemplo que nos pones del dueño del predio, ¿no? Pues la idea en la materia electoral es que exista un tercero completamente imparcial, ¿no? Que sea el que medie este conflicto antes de que llegue a los tribunales, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces, perdóname, se me acaba de ir la onda. ¿Qué me preguntaste, Minerva? Ah, ya me acordé.
No, Sí, no hay. catálogo. No hay un catálogo, pero me parece una excelente idea que empecemos a construir un catálogo de qué sí y de qué no. De hecho, aquí en la Escuela Judicial Electoral hay una idea de crear un diplomado entero sobre mediación, una especialidad también. Entonces, es algo que está todavía en planes, ¿no? Se quiere como promover la idea, porque como les decía, la OEA, la misión de observación electoral de la OEA en México en 2021, fue una de sus recomendaciones. Ustedes lean el informe preliminar de la OEA, porque todavía no lanza el informe final de las elecciones 2021 de México, que seguramente en el informe final vendrá todo esto más detallado, pero es una crítica que se hace a México. El grado de judicialización que es muy alta, ¿no? Entonces yo creo que es una excelente idea lo que nos plantea Minerva de ir haciendo un catálogo simplemente no vinculante, ¿no? De decir esto sí, o sea, que no necesariamente tiene que intervenir el legislador local o federal, sino que desde la academia, desde las autoridades electorales, podemos promover ejemplos de qué cosas se pueden mediar antes de que se impugne, ¿no? Antes de que saturemos a la justicia electoral. Creo que es una excelente idea, Minerva, porque no hay nada. Te lo digo con honestidad. Hay textos académicos. La magistrada Janino Tálora es una de las promotoras de la mediación. La ex magistrada Macarita Elizondo Gasperín, que también fue consejera del INE, también es muy ferviente del tema y tiene textos académicos con ejemplos de en qué casos se puede hacer la mediación, pero estaría muy bueno tener un catálogo, ¿no? Socializado con la comunidad electoral, con los partidos políticos, de en dónde sí y en dónde no podría aplicarse la mediación. Y que en lugar entonces de seguir cometiendo los partidos delitos electorales o malas prácticas que enturbian la integridad electoral, ¿no? Es bien importante también traer aquí a colación el enfoque de la integridad electoral, que las elecciones no solamente tienen que ser eh, eh, cumplir, ¿no? Con la legalidad y la constitucionalidad, sino que también deben cumplir con con cierta calidad de integridad, deben ser integrales las elecciones, porque pues muchas veces por malas prácticas se daña profundamente la legitimidad de los procesos electorales. Entonces, justo es lo que tenemos que analizar, cuáles son estas malas prácticas de los partidos políticos, de los medios de comunicación, de los actores, que dañan profundamente la legitimidad de los procesos electorales, aun cuando se llevan a cabo conforme a derecho. Porque muchas veces sabemos que aunque los tribunales fallen conforme a derecho, se vicia el proceso, al menos desde la percepción ciudadana, ¿no? Cuando hay malas prácticas, cuando hay actos faltos de ética. Entonces, la mediación también contribuiría de manera bien importante a la integridad electoral, ¿no? Este enfoque que ha desarrollado Pippa Norris, que es una investigadora de la Universidad de Sydney, Australia, y que justo es esa pieza que nos falta para confiar en los partidos políticos, confiar en las autoridades electorales, para estar más contentos con las elecciones, porque siempre nos dejan como un mal sabor de boca, ¿no? Porque vemos estas prácticas que son deleznables muchas veces, ¿no? Entonces, ahí es donde quisiéramos que entrara la mediación. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Ahorita vamos a ver más casos concretos, ¿no? Pero bueno, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchamos. Sí, sí, buenos días. Yo quería preguntar algo que, no sé si ya entre lo que haya dicho antes, ya se haya mencionado alguna respuesta, pero, por ejemplo, yo tenía la duda, por ejemplo, una resolución de los, resolución de controversias o de conflictos, ¿tiene la fuerza de una sentencia? No, no, ¿verdad? Porque, bueno, hay que ser completamente claros.
no, ahorita vamos a ver sentencias en donde se ha abordado el tema de la mediación y evidentemente los acuerdos que se puedan llevar a cabo en la mediación, pues no van a tener esa fuerza 100% vinculante que sí tienen las sentencias, ¿no? Entonces no tienen la misma fuerza, pero eso no implica que no tengan validez jurídica, ¿no? Entonces, los más están contemplados en los partidos políticos y si se llegan a acuerdos a partir de estos mecanismos alternativos, pues tienen, se vuelven vinculantes en ese sentido, ¿no? Se vuelven jurídicamente válidos, o sea, sí tienen validez jurídica, pero obviamente si alguna de las partes no cumple el acuerdo y se llega al tribunal electoral, pues evidentemente la fuerza vinculante va a ser mayor, ¿no? En la justicia electoral, porque ya es, el problema ya escaló a la justicia electoral. No sé si con esto soy clara o todavía resulta un poco ambiguo. No, sí, sí, sí me quedó claro. De hecho, mi siguiente pregunta iba en el sentido de lo que comentó, porque le iba a preguntar yo que si, por ejemplo, si estaba dentro de algún, utilizaba algún mecanismo de solución de controversias, pero pasado el tiempo no se cumplían los acuerdos o no estaba yo conforme, podía acudir a los juzgados. Y ya ahorita por lo que comentó, pues ya veo que sí se puede acudir, o sea, en caso de que no cumplan con el acuerdo. Y yo lo preguntaba por el caso que comentaron hace ratito del proceso de Morena. Bueno, por decir un ejemplo, pues lo de Morena, que decían que un candidato se había retirado del proceso, que habían acordado darle una dirigencia y que parece o que creen que la dirigencia nunca se creó. Entonces en ese caso yo iba a preguntar que si esa persona, al ver que no se cumplió lo que le habían prometido, podía acudir por ejemplo, a un juicio, pero ya por lo que comentó de la fuerza vinculante, si se acude a un juicio ya sería mayor. Entonces ya con eso quedó respondido. Muchas gracias, maestra o doctor. Gracias a ti. Sí, soy maestra, no soy doctora todavía. Muchas gracias. Pero me pueden hablar de Ale, ¿eh? A mí no me importa si me hablan con el grado académico, no. Me pueden decir Ale, Alejandra. Bueno, sí, muy buena pregunta la que haces. No hay casos, la verdad. O sea, porque es una materia realmente, es un tema que no se ha tratado. Entonces, todavía no hemos visto impugnaciones donde militantes digan, es que no se cumplió con mi acuerdo conciliatorio, ¿no? Con mi acuerdo reparatorio. No hay casos todavía que se hayan presentado así, con toda la... O sea, puede ser que vengan de manera informal, ¿no? Acusando que no se cumple la normativa, pero no desde el enfoque de los MAX, pero completamente, si un militante dice, la Ley General de Partidos Políticos obliga al partido político a tener el MAS. Yo tuve un proceso formal de un MAS y no se me cumplió. Claro que pueden ir ante la justicia electoral, ¿no? Porque ese acuerdo está regulado en los estatutos, los partidos deben de seguir sus estatutos, pero ojo, tienen que acudir primero ante la justicia intrapartidista, ¿no? Antes de acudir al tribunal electoral, a la justicia electoral, ya sea de un tribunal local o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como en todos los casos, siempre tienen que acudir al órgano de justicia interna, ¿verdad? En todos los partidos políticos hay un órgano, ¿no? Entonces, si están inconformes con la resolución del órgano de justicia interno, es cuando ya pueden acudir al Tribunal Electoral, porque pues lo ideal es que también los partidos políticos no acudan a la justicia electoral, que ellos resuelvan sus propios conflictos, sin necesidad del tribunal, ¿no? Sin la sentencia. Entonces, eso es lo ideal, porque muchas veces se ha cuestionado, ¿no? ¿Por qué el tribunal interviene en la autonomía partidista? ¿Por qué el INE interviene en la autonomía partidista? Y es justo cuando no pueden resolver sus conflictos, cuando es necesaria la tutela, ¿no? De los derechos de los militantes por autoridades externas. Entonces, pero sí, definitivamente esto puede llegar a la justicia electoral. Muy buena pregunta, Sergio, gracias por ponerlo sobre la mesa. Más o menos ya se había planteado también por Ada, me parece, o por Laura, pero bueno,
pues es que es un tema bien nuevo, la verdad. Entonces también mucho es como de especulación de escenarios, porque pues no hay casos. Ahorita vamos a ver algunos casos que han llegado, son bien poquitos, son 2 o 3 casos relacionados con la mediación electoral. Minerva, te escuchamos. Gracias, maestra. Es que ya me surgió la duda. Si no son vinculantes, ¿qué caso tiene que esté esta figura? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo como partidario no me conviene ese acuerdo, o no se me cumple ese acuerdo, mejor dicho, pues me voy al tribunal. Entonces, yo aquí, digo, habría que buscarle en la ley con qué excepción puedo presentar mi caso ante el tribunal. Después de esto yo le preguntaría cuáles serían las excepciones o, o problemas que me permitirían llegar directo al tribunal. No, perdón, si fui un poco ambigua o si lo dije mal, pero sí tienen que tener un carácter vinculante, ¿no? O sea, sí tienen carácter de jurídicamente vinculatorios, ¿no? Porque al estar establecidos en la Ley General de Partidos Políticos, estos mecanismos y a los acuerdos a los que se lleguen son jurídicamente válidos, ¿no? Como en cualquier otra materia. Los acuerdos reparatorios son vinculantes, ¿no? Y deben ser cumplidos por las partes, ¿no? Entonces sí se puede impugnar incluso pues su no seguimiento. Entonces, perdónenme si no fui clara ahí, pero sí son vinculantes. Ok, gracias. Sí, porque si no, como dices, ¿no? ¿Qué caso tiene? Pues no, las negociaciones informales, esas son las que no son vinculantes, ¿no? Entonces, la mediación justo busca eso, ¿no? Ser un espacio más formal que las negociaciones informales, ¿verdad? Si el dirigente partidista me dice, bueno, vamos a negociar esto, pero pues no hay un tercero que ahí sea testigo, ¿no? Del acuerdo, pues si el otro no me cumple, pues ni modo, ¿no? Obviamente siempre que no vaya en contra de la ley, porque si va en contra de la ley, pues siempre hay razones para impugnar o para cuestionar la legalidad o constitucionalidad de todo acto. Pero si yo estoy siguiendo un proceso formal, otra vez, pero si yo estoy siguiendo un proceso formal de un mecanismo establecido por el estatuto partidista, obviamente tiene un carácter vinculante y que obliga al partido a seguirlo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo como muy claro y perdón si lo expresé mal. Sí, maestra, muchas gracias. A ti, Minerva. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer comentario, reflexión. Vamos a ver casos. Bueno, vamos a hacer un seminario en la Escuela Judicial Electoral. Vamos a invitar a autoridades electorales locales que tienen experiencias reales donde han actuado de manera mediatoria, de manera conciliatoria con los partidos políticos. Por ejemplo, un ejemplo muy recurrente son con el tema de las prerrogativas de los partidos políticos, ¿no? Muchas veces, por alguna situación, el OPLE se puede atrasar o el INE en el pago de las prerrogativas y el partido político está a punto de impugnar, pero se llega como a un proceso de conciliación con la propia autoridad electoral, ¿no? Entonces también este proceso de mediación puede ser entre la autoridad electoral y el propio partido político, ¿no? Entonces, aquí nos han dado muchas veces autoridades electorales ejemplos de cómo logran llegar a un acuerdo con los partidos, con los ciudadanos, antes de que impugnen, ¿no? Antes de que esto escale y se haga más complejo. Bueno, pero lo que sí, estos son como ejemplos que todavía nos falta muchísimo como socializar, un catálogo de buenas prácticas que ya sucede en la vida real, en los OPLES. Vamos a hacer un seminario, los vamos a invitar a todas y a todos para que tengamos más ejemplos tangibles, ¿no? Porque, insisto, estamos construyendo todavía este tema. Aquí en la Escuela Judicial Electoral, sobre todo, es el doctor José Ramón Narváez, quien lo ha estado promoviendo, ¿no? Quien siempre nos recuerda la importancia de la mediación. Entonces, pues bueno, ahí vamos. Pero, ¿en qué casos ya hay como una práctica más aterrizada de la mediación en materia electoral? Vean ustedes en los sistemas normativos indígenas.
Ujú. En los conflictos indígenas, también, además de los partidos políticos, lo que hemos venido platicando, que la ley general los obliga a tenerlos más, también en las elecciones por sistemas normativos indígenas, recordemos que en términos del artículo segundo constitucional, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, ¿no? Y hay muchos municipios que eligen a sus autoridades por sus propios sistemas indígenas, sus sistemas normativos indígenas. Entonces, vean que el magistrado Felipe Lamata tiene un texto muy interesante, no tengo aquí a la mano el libro, pero es un libro publicado por la editorial del Tribunal Electoral, en donde justo se describe, se reseña, se analiza la manera en que los derechos políticos han sido tutelados por la justicia electoral históricamente, ¿no? Entonces hay un capítulo sobre los derechos de las personas indígenas, de los pueblos y comunidades indígenas, del magistrado Felipe Lamata, y él nos habla de 3 etapas en esta tutela de los derechos indígenas. Una etapa fundacional que va de 1999 a 2005, que es el primer caso que llega sobre elecciones consuetudinarias, es el famoso caso Tlacolulita, en donde era un conflicto intracomunitario, ¿no? Al interior de la comunidad, porque pues no se estaba respetando la universalidad del voto y solo estaban votando algunas personas dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, en esta etapa fundacional, sobre todo el tribunal se va a abocar como a flexibilizar todas las reglas de carácter procesal para que las personas indígenas tengan un acceso efectivo a la justicia, ¿no? En una segunda etapa va a ser más potenciadora o de fuerte intervención por parte del Tribunal Electoral. Como ustedes saben, el principal problema que hay en las elecciones consuetudinarias, pues es la tensión entre los derechos colectivos y los derechos individuales. El derecho de la comunidad de regirse por sus propias normas, más allá del régimen constitucional del Estado mexicano, y los derechos individuales. Ustedes saben que en muchas comunidades indígenas es por tradición, por costumbre que las mujeres no participan. Entonces, aquí vemos estos derechos colectivos, el derecho colectivo de la comunidad de autodeterminación, que choca con el derecho individual de las mujeres a participar en la vida pública. Entonces, ante estos choques, sobre todo en la segunda etapa, de 2006 a 2016, el tribunal tenía un papel de mucha intervención, donde a través de sentencias prácticamente se decidía, en todos estos casos, anular las elecciones y ordenar repetirlas. Esto, desafortunadamente, pues generaba más conflicto a veces. Entonces, fíjense que en los últimos años, de 2016 a la fecha, se ha cambiado el enfoque. Se ha introducido un enfoque mucho más intercultural, que justo, pues, reconoce la igualdad que existe en términos del pluralismo jurídico, la igualdad que existe entre el derecho indígena de la comunidad indígena, porque cada comunidad indígena tiene su propio sistema indígena, entonces por eso es pluralismo jurídico, porque reconocemos que existe una gran cantidad de derechos, de sistemas normativos, y el derecho del Estado mexicano. Entonces el tribunal no puede imponer a la comunidad indígena su concepción del derecho y ordenar que se haga una cosa, desde una concepción universalista de los derechos humanos, por más que estemos seguros, ¿no?, de que los derechos son universales, pues justo autores desde Brasil como Boaventura de Sousa Santos nos invitan a cuestionar esta concepción de universalidad de los derechos humanos de Occidente. Entonces, lo que se ha ido modificando es esta concepción de imposición de los derechos universales, y obviamente se reconocen las violaciones de los derechos políticos de las mujeres, de personas que forman parte de las cabeceras municipales, de las agencias municipales, que muchas veces no participan en las elecciones, en las asambleas comunitarias, porque no forman parte de ese pueblo indígena, de esa comunidad indígena. Son muchos conflictos intercomunitarios, no solamente intra, sino intercomunitarios o extracomunitarios, ¿no? Entonces, en un conflicto indígena es bien, bien importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué tipo de conflicto es? ¿Intra, inter o extracomunitario? Eso lo dice una jurisprudencia del tribunal. Pero entonces, en esta última etapa de 2016 a la fecha, se ha promovido un enfoque intercultural,
promover el diálogo, la negociación, antes que imponer una solución desde las autoridades administrativas o jurisdiccionales. Y entonces es muy común en Oaxaca, por ejemplo, que 417 de sus municipios se eligen por sistemas normativos indígenas. Es bien común entonces que se asista ante mediadores electorales antes que acudir a los tribunales, ¿no? El IEPCO, el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, busca promover siempre, y esto lo dice la Constitución y la Ley Electoral de Oaxaca, que antes de acudir ante las autoridades electorales se busque mediar los conflictos inter o intra o extracomunitarios. Entonces, vean ustedes que esta es una jurisprudencia, la 18 de 2018, y vean cómo dice, ¿no? Comunidades indígenas, deber identificar el tipo de controversia para juzgar con perspectiva intercultural a fin de maximizar o ponderar los derechos que correspondan, ¿no? Entonces, esto es lo que les digo, que hay que identificar si es un conflicto intra, extra o intercomunitario, porque ahí vamos a entender si estamos hablando de un choque de cosmogonías, de cosmovisiones, o si son derechos incompatibles, derechos colectivos frente a derechos individuales, ¿no? Esto por un lado. Pero por otro lado, se debe privilegiar en todos estos casos la justicia alternativa, sí o sí. Entonces, vean la jurisprudencia 11 de 2014, sistemas normativos indígenas, medidas alternativas de solución de conflictos electorales. Vean, lo dice con toda claridad. Se concluye que con el fin de alcanzar acuerdos que solucionen de manera integral las diferencias respecto de las reglas y procedimientos aplicables para la elección de autoridades de pueblos indígenas, cuando existen escenarios de conflicto que puedan tener un impacto social o cultural para los integrantes de la comunidad, derivados de elecciones regidas por sistemas normativos indígenas, previamente a la emisión de la resolución por parte de autoridades administrativas o jurisdiccionales, se deben privilegiar medidas específicas y alternativas de solución de conflictos al interior de las comunidades, de ser el caso las previstas en la propia legislación estatal, mediante los procedimientos e instituciones que se consideren adecuados y válidos comunitariamente. Lo anterior contribuye a garantizar el pleno respeto a su autonomía, así como el derecho que tienen a elegir a sus propias autoridades en el ejercicio de su libre determinación, al propiciar la participación de los miembros de la comunidad y de las autoridades en la solución de controversia, de una manera alternativa a la concepción tradicional de la jurisdicción, sin que estas formas alternativas puedan contravenir preceptos y principios constitucionales y convencionales. Entonces, por ejemplo, Roselia Bustillo Marín fue profesora investigadora de esta Escuela Judicial Electoral, actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Felipe Lamata. Roselia Bustillo se autoascribe como persona indígena, es una investigadora, y ella tiene un artículo muy bueno que se lo recomiendo, que se llama Feminismo Intercultural, ¿no? Que habla del feminismo intercultural. Entonces, saben que el principio de paridad es sí o sí una obligación para los partidos políticos, pero no podemos esperar que esta obligación se aplique, al menos cuantitativamente, de la misma manera en las comunidades indígenas, porque muchas veces esta imposición de la igualdad cuantitativa ha generado muchísimo conflicto en las comunidades. Las propias mujeres en algunas comunidades se han manifestado diciendo que va en contra de sus creencias tradicionales. Entonces no se les puede imponer una idea de justicia a los pueblos y comunidades indígenas pensando en esta concepción, ¿no? Eso no significa que los dejemos cometer las injusticias que ustedes quieran en contra de las mujeres, no, pero que se necesita fomentar el proceso de diálogo y de negociación. Entonces, en estos casos, no siempre se ha anulado las elecciones, sino que la autoridad electoral, con un enfoque intercultural, estudia, incluso con peritajes antropológicos, la situación particular de la comunidad. Si hay una disposición o ha habido avances para integrar paulatinamente a las mujeres, se avala la elección, aunque no sea paritaria. Pero si de plano y si no hay nada, si hay conflicto muy fuerte, incluso ha habido personas fallecidas en estos conflictos intercomunitarios, son muy graves a veces.
Entonces, por eso el juzgador, el operador jurídico debe tener un cuidado, una perspectiva intercultural, además de una perspectiva de género, para abordar el caso, no solamente imponer, ¿no? Porque muchas veces les digo, esto ha terminado en conflictos muy graves, con pérdida de la vida humana. Entonces, lo que se ordena muchas veces es, se avala las elecciones, pero se ordena el IEPCO, empezar a sensibilizar a la comunidad, empezar a impartir cursos con perspectiva de género, de paridad, de igualdad, para que sea la propia comunidad la que poco a poco vaya, pues sí, en un sincretismo cultural, cambiando sus normas, sus tradiciones, ¿no? Entonces, un tema bien complejo. Pero bueno, este es un ejemplo de donde se ha trabajado mucho más el tema de la mediación en la materia electoral, ¿no? Entonces, hay muchísimos casos donde podemos ver esta perspectiva intercultural que han llegado en primera instancia a la Sala Jalapa, bueno, el Tribunal Electoral de Oaxaca. El IEPCO también tiene personas bien capacitadas justo para ser mediadores de estos conflictos comunitarios. El IEPCO la verdad es que ha hecho un trabajo fenomenal, es el OPLE en Oaxaca, pero también el Tribunal Local, la Sala Jalapa, resuelve una gran cantidad de casos sobre estos temas y también llegan a la Sala Superior. Entonces, pues bueno, es importante saber, ¿no? Que ya tenemos justo una práctica y una razón de ser bien importante, ¿no? Para la mediación electoral. Entonces, pues bueno, nos quedan unos cuantos minutos. Yo les voy a compartir esta presentación. Espérenme. ¿Ya se las compartí el link? No, ¿verdad? Miren, les comparto el link de la presentación. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Bueno, aquí está lo que dice la ley general. Vean que el artículo 46 de la Ley General de Partidos Políticos establece con toda claridad que los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan los mecanismos alternativos de solución de controversia, ¿no? Entonces, es una obligación, sí o sí, de los partidos políticos, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Ya todos los partidos políticos lo tienen regulado. Aquí Morena, ¿no? En el caso del Estatuto Orgánico de Morena, lo prevé en su capítulo 6. En Morena funcionará un sistema de justicia partidaria pronta, expedita y con una sola instancia. Esta de la sola instancia se estableció a partir de la ley general también, porque antes había más órganos y eso retrasaba la justicia. Aunque muchos militantes me han dicho que esto también genera una centralización excesiva de la justicia, ¿no? Pero bueno, en Morena funcionará, se garantizará el acceso a la justicia plena. Para una eficaz impartición de justicia, el reglamento respectivo considerará los medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos de Morena. Y en su artículo 49 establece que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá, dentro de sus atribuciones y responsabilidades, establecer mecanismos para la solución de controversias mediante la conciliación y el arbitraje entre las partes. Y el artículo 49 bis establece que tendrá la obligación de promover la conciliación entre las partes en un conflicto antes de iniciar un proceso sancionatorio, ¿no? Pues antes de, esto es un ejemplo claro, ¿no? Antes de sancionar a los militantes, pues se puede justo llegar a estos procesos sancionatorios. Entonces, yo ya les dejo aquí la presentación. Pueden ver que también lo contempla el artículo 62 de los estatutos generales del PAN, del PRI. Aquí tenemos también sus estatutos, lo prevén en el capítulo 3 sobre la defensa de los derechos de la militancia. Se establecen pues ya fórmulas específicas, ¿no? El punto es que pues tenemos que promover que sí se usen, porque en la práctica pues no se usan realmente, ¿no? O no sabemos con claridad, porque, insisto, ¿no? Los partidos funcionan muchas veces como cajas negras. Y bueno, para finalizar, vean, solo tenemos estos dos casitos. Imagínense la cantidad de casos. Eso sí se los quiero enseñar antes de que se vayan. Miren, ustedes ya saben cuál es la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial. No están viendo mi presentación, ¿verdad? Yo estoy hable y nunca les volví a compartir mi pantalla. Qué pena. ¡Ey, Milky, por Dios! Vean.
antes de irnos, les quiero enseñar esto. Shh. Ya. Miren, esta es la página del Tribunal Electoral. Vean, cuando ustedes quieren revisar las estadísticas de los asuntos, shh, le dan clic aquí, estadísticas, ¿ya vieron? Y entonces, vean esta, aquí les quiero enseñar. Asuntos recibidos por año y tipo de asuntos en la sala superior, tabla estadística. Me encanta esta gráfica porque muestra, vean, esta barra de aquí son todos los JDC que se han presentado del 1 de noviembre de 1996, fecha en que se funda el Tribunal Electoral, al 2 de marzo de 2022. O sea, al día de hoy está súper actualizada esta gráfica. ¡Qué maravilla! Entonces, en total se han recibido 102,008 medios de impugnación. Y vean que la mitad, básicamente, han sido JDC. ¿Ya vieron? O sea, y la mayoría de estos asuntos son justo de asuntos de justicia intrapartidista. Entonces, vean la importancia de este diplomado, vean la importancia de conocer más sobre los partidos políticos y vean la importancia de la mediación sobre este tema, ¿no? Porque vean, es la mayor cantidad de asuntos que se presentan. Vean, el REC solo tiene 10,000, JRC, ¿no? Que 8,600, RAP, o sea, no tiene nada que ver incluso con el cuestionamiento de la legalidad y constitucionalidad de los procesos electorales en general, ¿no? Obviamente aquí también vienen tutela de los derechos políticos de la ciudadanía en general, ¿no? Pero vean, a mí la verdad es que sí me impresiona siempre que veo esta gráfica. En fin, bueno, en estos casos simplemente se impugnaba que no se estaba, bueno, en este caso en el JDC 162, se estaba cuestionando la manera en que se había regulado la conciliación en los estatutos de Morena. Un militante estaba diciendo que no estaba regulado adecuadamente, se consideró infundado porque sí se regulaba, y en este sub-J de 653 de 2015 se negó el registro de un partido político llamado Convergencia Ciudadana, entre otras razones, porque no se contempló los mecanismos alternativos de solución de controversia, ¿no? Entre otras cuestiones. Entonces, vean, solo son 2 casos. Insisto, la materia es todavía en pañales, pero bueno, con esto cerraríamos este módulo. No sé si alguien tenga una última pregunta, consideración o reflexión. Minerva, sí, claro. Aquí les puse el link de la presentación. Ay, no, les puse un link de Instagram de Desmujeres, nada que ver. ¿Qué onda con eso? Perdónenme. Es una asociación muy interesante de científicas sociales, a la cual, pues, a las mujeres que están en este curso, pues las invitamos a participar, pero no tiene nada que ver. Perdónenme, ahorita les comparto el link de la presentación. ¿Dónde está? Es que vean, tengo una gran cantidad de presentaciones. Aquí está. Mecanismos alternativos. Vamos a compartir el link. Este es el link. Copy. Listo. Entonces, perdónenme por el link de Instagram que no tiene nada que ver. Aquí está el link de la presentación. Muchísimas gracias por su atención, por su disponibilidad sobre este tema, que es, pues, complejo, que no hay mucho desarrollo, pero pues como ustedes pueden ver, es muy importante, ¿no? Y es una recomendación incluso de la OEA en su última misión de observación electoral, de que debemos introducir más mecanismos para bajar el nivel de litigiosidad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, gracias por su atención. Les deseo que terminen con muchísimo éxito este diplomado. Yo les voy a ver en la última sesión
para hablar, como cerrar el diplomado, porque yo coordino este diplomado en partidos políticos, entonces también para escucharles sus quejas, sus sugerencias, sus retroalimentaciones, que me platiquen qué les gustó más de este diplomado para que podamos mejorarlo. Entonces yo los veo en la última sesión y pues bueno, que tengan una excelente tarde. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buen Buen día. día. Hasta luego.